Hoy te voy a hablar sobre la pensión y quedarse sin empleo. Un dilema que han vivido muchísimas personas y que desde Cómo me pensiono queremos darte una serie de consejos y recomendaciones por si a ti o a alguien de tu familia le sucede que pierde el empleo y sobre todo si están los 10 años previos al momento de pensión, es decir, mujeres entre 47 y 57 años, hombres entre 52 y 62. Hay una serie de elementos muy importantes para cuidar la pensión en caso, insisto, de perder el empleo, o sea, que estés afiliado o afiliado a Colpensiones o a un fondo privado. Entonces, sígueme este video, suscríbete. Repito, te voy a hablar del gran dilema al que se enfrentan muchísimas personas cuando infortunadamente pierden el empleo en una franja de la vida que es fundamental de cara a la construcción de la pensión. En mi opinión, siempre será un desafío conseguir empleo, pero es especialmente difícil cuando las personas superan los 50 años. Y no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. No es un asunto sencillo. De manera que te voy a hablar de esos desafíos y te voy a dar una serie de recomendaciones concretas. Lo primero que te recomendamos entonces es, a partir de donde estés afiliado o afiliada, por ejemplo en Colpensiones, el elemento que más hay que cuidar es el promedio. Recordemos que las condiciones de acceso a la pensión en Colpensiones son edad, mujeres 57, hombres 62 y un mínimo de semanas, que hoy son 1.300, pero veremos más adelante que en el caso de las mujeres va disminuyendo, que tiene relevancia si se pierde el empleo. Entonces, dicho esto, si se infortunadamente se enfrenta a la persona a una situación de desempleo, en Colpensiones es muy importante guardar o mantener el promedio. Supongamos que cotizaba la persona por 4 millones. Pues 4 millones tiene un costo si se es empleado, pero si se es trabajador independiente, que sería, digamos, la figura o la consideración frente al sistema de seguridad social, hay que asumir totalmente ese costo. En ese orden de ideas, para efectos del ejemplo, si cotizo por 4 y no puedo seguir pagando más o menos 1.200.000 que vale la cotización tanto en pensión y en salud, me tocaría bajar ese promedio no a 4, sino supongamos a un salario mínimo. Entonces ahí es muy importante entender que si eso es lo que se enfrenta el trabajador que ya hoy es desempleado y no cotiza por 4, sino por un salario mínimo, su promedio va a disminuir. Por tanto, su pensión a futuro va a ser mucho más bajita. Ese es un caso, pero supongamos que cotiza más alto, por 10 millones de pesos. Cotizar por ese monto vale en general 3 millones de pesos al mes y recordemos que no puedo cotizar solo en pensión excepto que esté fuera de Colombia, pero nuestra sugerencia siempre es, incluso fuera de Colombia, cotizar en pensión y en salud. Pero asumamos que la persona está dentro de Colombia, no puede cotizar solo pensión, tiene que cotizar pensión y salud, y eso es clave entenderlo. Ojo, lo que ves en muchos postes de Colombia, donde se dice EPS más ARL, no es lo que ordena la ley. Una persona como independiente, si cotiza por 4 millones en pensión, debe cotizar por 4 millones en salud, pero no puede cotizar este desempleado para efectos del video solo por salud. Así las cosas, el primer elemento que debes cuidar en caso de que se pierda el empleo es el promedio, que es fácil decirlo y no es sencillo mejor resolverlo. Entonces, ojo, y de ahí se deriva otro tema, son los costos de los aportes a la seguridad social. Te voy a mostrar 3 casos de manera general. Si una persona cotiza por un salario mínimo, ves en la parte baja de la pantalla cuánto vale el aporte hoy como independiente a pensión y salud. Si cotiza por 4 millones, como ves, estamos hablando más o menos de 1.200.000 pesos, que para una persona sin empleo es difícil cada mes sacar ese dinero. Y 3, como lo ves en el ejemplo, si ya cotiza por 10 millones, como debe asumir de manera obligatoria, por mandato de la ley, tanto la cotización en pensiones como en salud, más o menos le costaría 3 millones al mes. En ese orden de ideas, es muy importante evaluar qué se puede hacer, que te daré algunas sugerencias para tener en cuenta enseguida. La primera sugerencia o recomendación es necesariamente hay que evaluar, estando en Colpensiones, la cantidad de semanas cotizadas. Eso es fundamental. Lo otro es la condición civil, es decir, si la persona es casada o soltera, porque puede existir la posibilidad que se vuelva beneficiario o beneficiario de la EPS, asunto que enseguida te comento. Entonces, si estoy en Colpensiones, las semanas son claves. Recuerda que a más semanas, mejor pensión. Segundo, si soy soltero o casado, para la seguridad social, esas son, digamos, las definiciones claves, soltero o casado, porque ahí hay una obligatoriedad o no a la cotización de la EPS, de la salud y sobre todo de la posibilidad de ser beneficiario
en el Plan Obligatorio de Salud o la famosísima EPS. En ese orden de ideas, el consejo en concreto en esta primera parte del promedio es: hay que revisar la historia laboral, hay que saber cuántas semanas tienes y hay que evaluar la relación costo-beneficio, es decir, si tengo el dinero para seguir pagando como independiente, cuánto me costaría y cuánto recibiría vía mesada. Ahora te quiero hacer otra recomendación. No tomes decisiones apresuradas con esto de la pensión cuando se pierde el empleo. Siempre será un desafío en cualquier momento de la vida volverse a emplear, pero también hay un elemento u otra variable, es la edad, es decir, qué tan cerca o lejos está la persona del momento de pensión. Es diferente una mujer que le faltan apenas 6 meses para los 57 años y que ya tiene las semanas, a una mujer que pierde el empleo a los 50, le faltan 7 años. Ahí hay una realidad diferente desde la dinámica pensional. Es lo mismo un hombre, es distinto un señor que tiene 61 a un señor que pierde el empleo, digamos, a los 55, que le faltan 7 años. Y en ese orden de ideas quiero hacerte una especial recomendación a lo siguiente. Si eres casado o casada, una posibilidad que puede ser interesante en principio es apenas pierdas el empleo, pues de acuerdo al número de semanas, que siempre el consejo nuestro será hacer un estudio o un análisis técnico como el que hace Como Pensiono para determinar técnicamente cuáles son las variables y en rigor tomar la decisión que a ti más te convenga. Ten presente esta sugerencia respetuosa. Cada caso en materia pensional es diferente. Lo que le convenga a un compañero o compañera tuya del colegio, así tenga tu misma edad y el mismo género, no es lo mismo que necesariamente te conviene a ti si has perdido el empleo. En ese orden de ideas, cuando la persona, por ejemplo, es casada, podría suspender posiblemente la cotización, si eso determina el análisis, y volverse beneficiario en la salud obligatoria de su cónyuge. Entonces esto es muy importante. Mi experiencia con muchos clientes cuando les ha pasado esto es: si son casados, si quiere, suspenda la cotización un par de meses mientras evalúa un poco qué va a hacer incluso con su vida profesional y después la reactiva, pero nunca deje de estar bajo la EPS. Y ahí viene otro elemento fundamental y es: si tienes un plan de medicina complementaria, no puedes estar sin EPS, sea como cotizante o beneficiario. Y allí el desafío es para las personas solteras, porque como tengo plan de medicina complementaria, por ejemplo, con Sura, con Comeva, con clientes nuestros, ahí es importantísimo entender que la norma ordena que si yo tengo medicina complementaria no puedo dejar de estar como cotizante o beneficiario a la EPS. O sea que la persona que pierde el empleo y es soltera no podría dejar de cotizar porque correría el riesgo de no tener cobertura en salud. Es más, puede también pasar una persona que es soltera, o sea, se casó, tiene hijos y hoy pues está soltero, entonces no puede dejar a los hijos sin cobertura en salud. Por tanto, necesariamente hay que cotizar. Y ahí es donde la relación entre el costo de los ejemplos que les decía ahorita, 2 millones, más o menos 600,000 pesos al mes, vale la seguridad social. 4 millones vale más o menos 1.200.000, 10 millones más o menos vale 3 millones de pesos. De acuerdo a la condición puntual, pues no es fácil como independiente de esa persona mantener ese costo. Y ahí es donde hay que evaluar con mucho detenimiento qué acciones tomar. Una de las que te estoy diciendo es posiblemente bajar el promedio, que hemos visto en clientes nuestros que son solteros en esta condición, que tienen hijos. Puede que lo bajen unos meses porque no pueden quedarse sin pensión y no tienen el capital suficiente para pagar esa cotización, o que hacen el esfuerzo por mantener el promedio, pero no es posible en este caso específico suspender la cotización porque no tienes opción entonces de tener la cobertura en salud. Lo otro que es importante es, como decíamos, el promedio, y ahí vale la pena hacer una referencia, es lo que ordena la ley es: cuando un hombre llega a 62 años y se va a pensionar, o una mujer a 57, asumiendo que tiene las semanas mínimas, se toman 10 años de cotización y se compara con la cotización de toda la vida. Hay casos cuando se ha perdido el empleo que conviene más toda la vida, porque la persona, con los ejemplos que les he comentado, los años próximos al momento de pensión o previos han tenido que cotizar por un monto más bajito, la base de cotización es más bajita. Entonces el promedio de 10 años es inferior al promedio de toda la vida. ¿Qué es importante entender? Que hay un principio de favorabilidad, asunto que explicaré en otro video con mayor detalle, para que recuerdes suscribirte a nuestro canal, darle like y así esta dinámica
de suscriptores que viene creciendo, pues nos ayuda para motivarnos a seguir haciendo este esfuerzo que solamente, como digo siempre, tiene el propósito de ayudar y educar. Muy bien, dicho esto, el punto es, el promedio se toma de 10 años o de toda la vida. Usualmente lo que más conviene es el de los 10 años previos, porque las personas arrancan con un salario en su vida laboral y ese va creciendo. Pero hay casos donde se pierde el empleo que la persona no tiene otra opción de cotizar por menos de lo que venía cotizando. Ahí es importante que sepas que Colpensiones debe tomar todo el promedio de toda la vida, el de los 10 años, y el que más te convenga es el que te tiene que generar a ti. Nosotros en Colpensiono siempre hacemos la revisión a nuestros clientes con detalle de esa variable, porque siempre digo, la pensión es la única o la principal fuente de ingreso. Más si una persona ha estado desempleada, pues la pensión se vuelve absolutamente vital para su vida personal y familiar. Lo otro que te quiero hacer una referencia es qué pasa si la persona pierde el empleo estando afiliado a un fondo privado. Ahí hay que tener en cuenta de que el cálculo no necesariamente es por el promedio, sino por el capital que tienes en tu cuenta individual del fondo al cual has decidido afiliarte. Podría tener un poco más de posibilidades en términos de que no necesariamente tengo que mantener el promedio, pero sí aplica igualito todo lo que he explicado del tema de salud. Es decir, un afiliado a un fondo privado que pierde el empleo, si le faltan 3, 4 años, tiene que seguir cotizando si está soltero, si quiere mantener la condición de pensión a futuro, pues está construyendo el capital, pero sobre todo del tema de la EPS. ¿Qué sucede entonces en el fondo privado? Cuando la persona queda desempleada, si suspende la cotización, va menos capital a esa cuenta. Recordemos que en el fondo privado ya no estamos hablando necesariamente de edad y semanas, sino de capital, como tenerla en un banco, pero en este caso con derecho específico a la pensión en un fondo privado o en la terminología nueva de la reforma pensional en las ACKI. Muy bien, dicho esto, si estás en un fondo privado y pierdes el empleo, puedes hacer, uno, bajar tu promedio si el flujo de caja no te da. Dos, saber con certeza en un análisis técnico si mantienes el promedio de cotización que tenías o lo bajas, cuál es el impacto real en la mesada del fondo privado. Tres, si estás en el fondo privado, ojo con este detalle, y esto es un truco o un mensaje para tener en cuenta, más que truco, un consejo. Si estás en el fondo privado, pierdes el empleo, pero quieres migrar a Colpensiones, tienes que cuidar el promedio. No hay otra opción. Porque recuerda que así estés hoy en Colpensiones, si estás en el proceso de migración, tu liquidación de pensión en su momento, cuando llegas a los 57,62, será sobre el promedio. Y aquí me quiero referir entonces también a las semanas de las mujeres que pierden el empleo. Hoy son 1.300, va a empezar a descender la exigencia de semanas desde el año 2025 para llegar, insisto, al 2036 a 1.000 semanas, y en ese orden de ideas es posible que la mujer que perdió el empleo al llegar a los 57 ya no necesita las 1.300, porque no pudo cotizar, como he explicado, los años previos, pero accede a las semanas mismas, o sea que ahí habría algo, digamos, interesante. A continuación, vamos a terminar haciendo una mención sobre la importancia de mantener la cotización si la persona quiere tener totalmente vigente la cobertura de invalidez y sobrevivencia. ¿Eso qué significa? Si la persona está o en Colpensión en un fondo privado y deja de cotizar, el punto es qué pasa con la pensión de sobrevivientes, que recordemos es cuando una persona fallece, para su cónyuge o sus hijos van a recibir un valor que sustituye en parte lo que generaba la persona activa, trabajadora, o en este caso que está desempleada, pero que obviamente es quien genera el sustento a la casa. Entonces, la pensión de sobrevivencia es un elemento que hay que cuidar si se pierde el empleo. Y lo otro es la pensión de invalidez, en caso de que no se pueda volver a trabajar, que es súper importante y una gran recomendación. Ojo, si se suspende la cotización mucho tiempo, se puede correr el riesgo de que si la persona falta, la familia se quede sin pensión, o si la persona tiene un evento y queda en condición de invalidez, no reciba mesada. ¿De qué dependerá eso? De las semanas que se tengan cotizadas, uno, en total, y dos, que en los 3 años previos al momento de alguno de los dos eventos, fallecimiento o la fecha de estructuración de la invalidez, en la cotización, en la historia laboral, ahí sí es igual, Colpensiones es un fondo privado, se tengan al menos 50 semanas en los 3 años previos. En ese orden de ideas, es fundamental que en caso de que se pierda el empleo, para concluir,
te asesores con calma. No es fácil para una persona, además, cuando hay pérdidas de empleo que son totalmente inesperadas. La persona no lo veía venir, no sabía, no había pensado en eso. Hay casos donde se llega a un acuerdo y la persona sí ha manifestado previamente que se quiere ir. Siento que ahí las dinámicas son diferentes. Sin embargo, en los dos casos hay un elemento en común. El cambio de la vida como empleado a estar sin empleo es algo bien diferente. Es decir, cuando trabajo en una gran empresa tengo una serie de beneficios, muchas grandes organizaciones, el banco dentro de la empresa, beneficios tan potentes como la medicina complementaria está subsidiada o tiene un costo mucho más bajo por ser lo que se llama una póliza colectiva. Ya cuando la persona está sin empleo no tiene ese beneficio porque eso es para trabajadores activos. Entonces hay que tener cuidado con ese elemento. El momento de afrontar no solamente lo económico pensional, que es lo que hemos tratado en este video, sino esos otros elementos psicológicos de adaptación, de frustración, de cómo salgo adelante. Y un mensaje positivo. Si eso te ha pasado, tranquilo y tranquilo. Hay vida después de la empresa. Es decir, las posibilidades de encontrar otras fuentes de empleo, las posibilidades de trabajar en la academia como docente, las posibilidades de hacer una propia empresa, son algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros en Cómo Me Pensiono hemos tenido un acompañamiento muy potente de parte de la Cámara de Comercio de Cali. Entonces también hay en programas, tanto aquí en Cali, en Bogotá, Barranquilla, Medellín, en las ciudades en Colombia, de acompañamiento a quienes van a hacer empresa en las cámaras de comercio. Entonces son acciones específicas. Y un consejo adicional, acompáñate siempre de personas positivas. No estoy diciendo que la pérdida del empleo sea para sonreírse ni hacer un chiste con eso, ni más faltaba. Con todo respeto, lo que estoy diciendo es que tengo dos caminos actitudinales para enfrentar. O veo esto en positivo y digo, voy a salir adelante con mi familia, o entro en una actitud negativa que incluso puede generar un problema mayor, que es de depresión. Entonces hay mucha gente, van a aparecer ángeles y personas que te quieren ayudar. Puedes ver estos videos que siempre serán positivos, pero si tienes o perdiste el empleo o alguien de tu familia, hay cosas por hacer en materia pensional. Uno, te habla una persona que hace empresa, que cree firmemente que puedes hacer tu propio negocio si esa es tu intención, o emplearte en cualquier otra actividad. Posiblemente no te ganes lo mismo. Y ahí hay otra sugerencia. Hay que guardar el promedio, pero hay cosas, a veces puede que yo cotizaba por 10 millones y me empleo por 5, pues puedo buscar cómo como independiente cotizo por los otros 5. Es decir, hay acciones a tomar. Espero que esto sea útil, estoy segurísimo que la pérdida del empleo y la pensión es un tema hoy central en las familias, es un tema no menor, pero hay cosas por hacer. Nosotros las hemos hecho con muchos clientes, hay que tener siempre actitud positiva y se puede salir adelante. Si tienes dudas, contáctanos al correo que es en la parte de abajo, llámanos al celular que es en el mismo lugar. Te hablo desde la realidad de lo que vemos, desde el optimismo. Lo puedes lograr. Dale también like a este video, compártelo, que te aseguro que le va a servir a muchísimas personas. Y te envío un especial saludo. En el libro también, se me olvidaba esa referencia, hablamos sobre qué hacer cuando se pierde empleo y se comentan estos elementos y otros con mayor detalle. Entonces, ha sido un gusto saludarte. Te habló Marcelo Duque de la firma Cómo Me Pensiono.